Dios te bendiga. El texto difícil que estaremos estudiando en este día, más que un texto, es todo un capítulo muy controversial en el mundo cristiano, y nos estamos refiriendo a Romanos capítulo 14. Allí de ese capítulo se desprenden muchas doctrinas que las iglesias hoy en día tienen como creencia, como enseñanza. Y vamos a presentar lo que realmente enseña este capítulo. No lo estudiaremos versículo por versículo, sino a modo general, y estaremos viendo lo que no dice el capítulo, porque muchas veces se sacan doctrinas erróneas de un texto porque las personas toman lo que el texto no dice en vez de tomar lo que el texto sí dice. De manera que estaremos viendo lo que Romanos capítulo 14 no está diciendo. Y al final sí estaremos viendo lo que realmente dice Romanos capítulo 14. Yo voy a leer 6 versículos de este capítulo. Mayormente trata de lo mismo. Voy a leer 6 versículos, los primeros 6, para que veamos o tengamos una idea de lo que dice este capítulo de Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Si miramos este texto, lo que acabamos de leer, mayormente el capítulo en esta dirección, nos damos cuenta que aquí se tratan dos vertientes, día y comida. Y desde aquí se desprenden muchas creencias de cristianas acerca de lo que Pablo estaba diciendo en Romanos capítulo 14. Pero repito lo que dije al principio, estaremos viendo lo que no dice Romanos 14, que las personas han tomado como que es lo que dice el texto. Así es que lo primero que estaremos viendo es que en Romanos capítulo 14, Pablo no está descalificando prácticas bíblicas. Muchos dicen que, como Pablo dice que el que come no menosprecia al que no come, están diciendo que con eso Pablo está autorizando el consumo de carnes inmundas, cuando en ningún lado de Romanos capítulo 14 se hace referencia a la anulación de lo que Dios había dicho en Levítico 11 referente a las carnes inmundas. En Romanos capítulo 14 nunca se utiliza la palabra griega para alimentos inmundos, que es acatartos. Nunca se utiliza. Al contrario, siempre se utiliza la palabra para alimentos puros o alimentos limpios o comunes, que es la palabra griega koinos. Nunca se utiliza, repito, la palabra griega para comidas inmundas, porque el tema en Romanos 14 no se trata de alimentos inmundos. Cuando Pablo dice el que come, no menosprecia al que no come, no está diciendo que podemos comer cosas inmundas, está diciendo otra cosa que no tiene nada que ver con prohibir comer ciertos alimentos o permitir que se coma todo tipo de alimentos. Y esta es una de las conclusiones erróneas a las que llegan muchas personas, que creen que cuando Pablo dice esto, está diciendo todo se puede comer, ya no hay alimentos inmundos, cuando, repito, la palabra griega para alimentos inmundos, acátartos, no se utiliza en Romanos 14, pero sí siempre se utiliza koinos, que es la palabra griega para alimentos comunes, que es el punto a tratar en Romanos capítulo 14. El segundo punto a tratar aquí es que Romanos capítulo 14 no está discutiendo acerca del día de reposo, porque también toman otra cosa que el texto no dice. Cuando Pablo dice el que guarda un día para el Señor lo hace, y el que no también para el Señor lo hace. En ningún momento esto debe tomarse como que el apóstol está tratando el tema del cuarto mandamiento de la ley. En Romanos 14 en ningún momento se hace referencia
a la ley y mucho menos al cuarto mandamiento. Como vimos en los 7 versículos que les leí, o los 6 versículos, se hace mención simultáneamente de comida, alimentos, koinos, alimentos comunes, con día. Aparentemente era una relación entre la comida y el día. Se estaba discutiendo qué tipo de alimentos eran adecuados para ciertos días. Por eso Pablo dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que guarda un día el que no lo guarda, porque el que lo hace, para el Señor lo hace. Pablo no está diciendo que uno está mal y que la otra está buena. No, Pablo está diciendo que lo que se está haciendo está bien, que eso no tiene ningún problema, pero nunca se refiere al cuarto mandamiento como reposo. El hecho de tomar la expresión días, como lo dice Romanos capítulo 14, para acuñárselo al sábado y decir que ya que el que lo guarde está bien y el que no lo guarda también, es una conclusión descuidada, puesto que en ningún momento se hace referencia al tema del cuarto mandamiento. No debemos saltar a la conclusión de que Pablo está discutiendo acerca de la observancia del cuarto mandamiento. Este asunto no lo plantea, ni menos sugiere el texto que estamos comentando. La simple mención de la palabra días no justifica para nada dicha conclusión. En la carta no discute Pablo o cuestiona la Torá del Antiguo Testamento ni la ley. Si Pablo hubiese estado discutiendo acerca del sábado, hubiera desarrollado la idea mucho más ampliamente, puesto que este era un tema importante entre los hebreos, pero no se centra en esto, puesto que el tema no es acerca del día de reposo. Lo siguiente que podemos ver es que Pablo no está atacando el legalismo. En ningún momento Pablo ataca el legalismo. El legalismo, para el que no lo conoce o no sabe lo que significa, es querer obtener la salvación a través de las obras. Muchas personas piensan que el que guarda el sábado o el que no come cosas inmundas quiere salvarse a través de eso. En ningún momento la Biblia enseña eso, y Pablo tampoco está hablando sobre eso en Romanos capítulo 14. En la epístola, el apóstol aborda un problema de una iglesia en específico, la iglesia que estaba en Roma. Recordemos que todo lo que se escribió en la Biblia se escribió para un público en específico, o por lo menos la mayoría de esas cosas, para un público en específico, en un momento en específico y para tratar un problema en específico. Esto se le acuña a todas las cartas del apóstol Pablo. La carta a los romanos se escribió con un objetivo específico, que era tratar problemas que existían en la iglesia de Roma. Estoy seguro que esas personas entendieron perfectamente lo que el apóstol estaba diciendo. Y para entender nosotros lo que el apóstol estaba diciendo, tenemos que entender el contexto en el cual se desarrolla la carta a los romanos. En ningún momento Pablo ataca el legalismo, sino que trata un problema puntual de esta iglesia, situación que surgió por diferencias de opinión. Aparentemente, Pablo no consideró esta situación como una amenaza para el evangelio, puesto que no dijo que nada de eso era pecado. Cualquiera haya sido la práctica que esta congregación estaba cultivando, ellos no estaban yendo en contra de la manifiesta voluntad de Dios. Por eso, aunque Pablo no condena una determinada práctica, simplemente da ciertas pautas aconsejando aceptar las diferencias en el contexto del amor cristiano. El tema fundamental es la unidad de la iglesia, a pesar de la diversidad de opiniones que pudiera haber con relación a asuntos importantes. Al mismo tiempo, el apóstol no está atacando el legalismo promovido por los falsos maestros que había entre los creyentes. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que debemos arribar, a la que debemos llegar? Simple. La referencia a los días en el contexto de abstenerse de ciertos alimentos sugiere días de ayuno. Esta es la conclusión que comparten ciertos eruditos adventistas y no adventistas. Según ellos, el apóstol está haciendo referencia a ciertos días de ayuno en los cuales algunos alimentos eran considerados comunes o impropios para el consumo.
Esto explicaría la disputa acerca de los alimentos. Adicionalmente, algunas personas consideraban ciertos días como buenos para ayunar, mientras otros estimaban que para esos fines eran iguales todos los días. Esto explicaría claramente la discusión. El tema del ayuno era un asunto que la iglesia primitiva consideraba muy importante. De hecho, si usted recuerda, cuando Cristo puso la parábola del fariseo y el publicano, ¿qué dijo el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana. Y esos eran días específicos de ayuno que tenían los fariseos. Un documento escrito en el segundo siglo estimulaba a los creyentes a ayunar los miércoles y los viernes en lugar de los martes y los jueves, como era la práctica de los judíos. Por eso es que el fariseo decía, ayuno 2 veces a la semana, martes y jueves. Hasta podemos afirmar, de hecho, que los judíos no ayunaban los días sábados. Y esto levantaba diferentes opiniones. Por ejemplo, entre los adventistas se recomienda no ayunar los sábados. ¿Es pecado si yo ayuno? No, se recomienda eso, no ayunar los sábados. Entonces, si yo quiero ayunar los miércoles y los sábados, ¿estoy pecando? No, aunque hay diferentes opiniones referente al tema. El problema de la iglesia de Roma era los días de ayuno y qué debía comerse en esos días de ayuno. Unos decían que legumbres, otros decían que no, que se pueda comer carne, otros decían que se puede ayunar martes y jueves, otros decían que no, miércoles y viernes. Y ahí está el problema que Pablo está tratando en la epístola a los romanos. Nunca trata el tema del sábado, nunca trata el tema de los alimentos inmundos, al contrario, trata una problemática real acerca de qué día se debía ayunar y qué se podía comer en esos días de esos ayunos. Creo que esto está claro por esta explicación. Si quedó alguna duda, recuerda expresarla en los comentarios y si quizás tengas algo que añadir, también puedes colocarlo en los comentarios. Dios te bendiga, Dios te guarde.